Este libro de las bibliotecas imaginarias contiene números redondos 72, se llaman imaginarias porque están en libros de ficción, en general en libros de narrativa, novelas o cuentos. Y el número de 72 es un número en cierto modo mágico, porque es el número de libros que tenía el quijotesco caballero del verde gabán. Pues bien, de aquí, de las imaginarias, solamente hay una que no lo es, y es la que cierra el libro como apéndice o epílogo, que es el elogio de la biblioteca escolar. Esa biblioteca escolar fue la de mi pueblo. Mi pueblo era un pueblo pequeñísimo, casi como esta píldora. Apenas tenía 100 habitantes y la escuela era una escuela mixta en la que cabían los niños de 6 años, los parvulitos, hasta los mozalbetes de 14, que ya dejaban la escuela para ir a las labores del campo. Pues bien, puesto que era una biblioteca, una escuela en la que estábamos todos los niños, llegaban los parvulitos de 6 años que apenas sabían leer y empezaban con la cartilla de rayas, A de abanico, E de erizo, I de iglesia, O de ojo, U de uvas, hasta que poco después empezábamos a escribir primero a lápiz y después a tinta, con aquellos plumines. La tinta se hacía en polvo con polvos azules y un poco de agua, y era dificilísimo que se pudiera escribir en el cuaderno sin echar borrones. La tarea consistía en aprenderse la lección de aquellas enciclopedias escolares, Álvarez, Hijos de Santiago Rodríguez, y después de darlas delante de la mesa de la señorita, escribir esa lección, a ser posible, sin echar borrones. Era una tarea prácticamente imposible, pero un día el milagro ocurrió. Yo terminé la lección sin echar borrones. Me acerqué a la mesa de la maestra. Le dije, señorita, ¿y ahora qué hago? Yo creo que me miró un poco como diciendo, ¿qué le ha pasado a este hoy? Y por quitarme de en medio seguramente me dijo, coge un libro y ponte a leer. Solo por esas palabras merece estar en el paraíso. Me acerqué a la biblioteca. La biblioteca escolar estaba en una especie de rincón en semipenumbra, y yo creo que también por simetría tenía en torno a 70 libros, igual eran hasta 72. En definitiva, me acerqué a aquella biblioteca cuyo estante más bajo estaba prácticamente a mi altura, y allí residía la colección de libros infantiles Araluce. Tiré del primero. Se titulaba Odisea, cosa que yo ignoraba lo que significaba. De pronto abrí el libro y el azar, que es uno de los nombres del destino, me vio o me hizo caer sobre aquella famosa ilustración de Segrelles en que Polifemo está boca abajo, mientras los griegos están introduciendo en su ojo la estaca incandescente. Parecía que se oía hasta el chisporrotear del ojo. Debajo ponía algo espantoso sucedió. Entonces empecé a leer y a partir de ahí ya todos los días intentaba sacar sin borrones para que me mandara a la biblioteca. Allí estaba El hombre que vendió su sombra, el Pájaro de oro y otros cuentos de Grimm, y aquello fue el principio y el germen de este libro de las bibliotecas imaginarias. Muchos años después recordaría aquellas palabras de Adriano, en las memorias de Adriano, que decía: fundar bibliotecas es como construir graneros públicos para amasar reservas para el invierno que por ciertas señales y a mi pesar veo venir. Aquella biblioteca, tan pequeña como esta píldora, fue el origen de este libro de las bibliotecas imaginarias y también mi encuentro con Don Quijote y Sancho. Pero esa es otra historia que dejaremos para otro día, porque esta píldora, como el tiempo, tiene su fin.